y también voy a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a hacer una clase teórica. Necesito, por lo menos parte de la clase va a ser teórica. Necesito presentaros los modelos que vamos a estar utilizando para prever series temporales, que son los modelos ARIMA estacionales multiplicativos, pero hasta que lleguemos a ellos, bueno, pues tenemos que empezar con unos modelos un poco más sencillos, que son los modelos ARIMA simples. ¿De acuerdo? Entonces, tengo aquí hecho un pequeño documento. ¿Cuántas páginas tiene? No tiene muchas. Tiene 8 páginas nada más, que os lo colgaré. Aunque el material teórico lo tenéis ya colgado, se llama algo así, dejadme que lo vea. Se llama Modelos ARIMA PDF. Aquí es un documento en el que vais a poder, digamos, estudiar el que queráis, ¿no? Con un poco más de profundidad estos modelos, ¿vale? Pero, digamos, un pequeño resumen para empezar a operar con ellos va a ser este ARIMA 0411-2020 manuscrito PDF, que os colgaré también en Canvas para que lo tengáis. Pero sí que quiero que hagáis una cosa, porque es tan importante este tema, ¿verdad? Que sí que necesito que escribáis lo que va a aparecer ahí. No solo simplemente que lo veáis, lo vais a tener escrito después, pero quiero que hagáis el esfuerzo de escribirlo, porque cuando uno escribe un modelo ARIMA, veréis que en algunos casos van a ser cosas que no habéis visto nunca, ¿no? Pues, bueno, ya eso hace de recuerdo, es decir, que os va a ayudar a recordar esto, porque esto sí que es importante. Cuando hagamos una previsión con un modelo ARIMA, tenemos que ser capaces de escribir ese modelo para después, si queremos, llevárnoslo a Excel y programar la función de predicción de ese modelo para que no sea EBIUS quien calcule las previsiones, sino que lo tengamos en un programa un tanto más amable, ¿verdad? Que nos ayude a hacer previsiones a medio y largo plazo actualizadas inmediatamente. Bien. Voy a sacar este documento, veréis. Es fundamental. Me voy a ir para allá, yo creo, pero bueno, no sé, quizá. Voy a guardar esto, a ver. Sí. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es un proceso estocástico. Veréis, un proceso estocástico se representa así, entre llaves, ¿verdad? WT desde t igual a menos infinito hasta más infinito. No es ni más ni menos que una secuencia de variables aleatorias indexadas en el tiempo. Cuando pongo aquí W-1, W0, W1, 2, estos son periodos. Esto podría ser en 1998, 1999, 2000, 2001, etcétera. Esos son fechas. -1, 0, 1, 2, etcétera, son fechas. 0, pongamos que es el periodo actual. Y 1, 2, 3 es el futuro. Y -1, -2, -3 es el pasado. ¿De acuerdo? Bueno, pues un proceso estocástico es una secuencia de variables aleatorias indexadas así en el tiempo. Pensad, por ejemplo, en el PIB. El PIB. ¿Tengo rotulador? No tengo rotulador.
Perdonar un momento, tengo que llamar para que me suban un rotulador. Voy a parar un momento la grabación. Bajo yo, si no. Bajas, gracias. A la chica esta que está aquí abajo, que te dé uno, por favor, uno negro. A ver. Mudar la grabación. Perfecto. Mirad. Cuando veáis estas variables aleatorias, esta secuencia de variables aleatorias, tenéis que pensar, por ejemplo, en la variable aleatoria pi. Por ejemplo, veréis, la variable aleatoria pi no es decir, uno tiene que tener en la cabeza bien claro que es una variable aleatoria. Para que haya una variable aleatoria tiene que haber primero un experimento. ¿Vale? Un experimento que sea, por ejemplo, puede ser un experimento imaginario, como puede ser el poner en marcha la economía, ¿no? Pones en marcha la economía y a final de año tú coges y contabilizas y ves cuánto PIB has tenido. Y a lo mejor te sale 435.000 millones de euros. Eso no es el PIB, eso es la realización de la variable aleatoria PIB. ¿De acuerdo? Esto es un suceso elemental. Un suceso elemental del experimento. Un suceso elemental del experimento y nosotros vamos a asignar ese suceso elemental del experimento, le vamos a asignar un número. Un número dentro del conjunto de los números reales. Claro, como el experimento ya da por sí un número real, pues le asignamos el mismo número real. La variable aleatoria es la variable, digamos, definida de esta manera. Es una aplicación del conjunto de sucesos elementales de un experimento en el conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? La variable aleatoria v es 1. En el momento 1, tú has vuelto a poner en marcha la economía, pero las condiciones que rodean al experimento, la economía ya no es la misma que el año pasado. Es parecida, pero no es la misma. Por eso, la función de densidad de la variable aleatoria W0 generalmente va a ser distinta de la variable aleatoria W1. Es como, si no pensáis en variable aleatoria de tipo continuo, como puede ser el PIB, pensad en una variable aleatoria, por ejemplo, que sea tirar una moneda al aire, ¿no? Tiráis la moneda al aire, ese es el experimento, los sucesos elementales son cara y cruz, y a cara le asignas el 1 y al cruz le asignas el 0. La variable aleatoria toma los valores 0 y 1, que es lo mismo que, que salga cara o que salga cruz. ¿De acuerdo? Pero la variable aleatoria toma valores 0 y 1. Bueno, eso es en el momento 1. En el momento 2 vas y coges y limas una de las caras de la moneda, de tal manera que hay una cara que pesa más que la otra. Y vuelves a tirar la moneda al aire. Bueno, pues la moneda, el experimento es prácticamente igual, pero las condiciones han cambiado, porque tú has cambiado unas condiciones del proceso, ¿vale? Y desde luego, la función de probabilidad de la variable aleatoria 1 o la función de probabilidad de la variable aleatoria 2 no es la misma. En el caso 2, cuando tú has limado una cara, esa cara tiene menos probabilidades de salir. Ha cambiado ligeramente la variable aleatoria. Bueno, pues eso es lo que os digo. El PIB en el momento 0, 1, 2, 3. Eso es una secuencia de variables aleatorias. Cada variable aleatoria, igual que en el caso de las monedas tienen distinta la función de probabilidad, en el caso de variables continuas, lo que tenemos es distintas funciones de densidad. Y entonces, asociado a esta secuencia de variables aleatorias, habrá una secuencia debajo de esperanzas. Una secuencia de varianzas. ¿Qué es lo que tenéis aquí? Secuencia de esperanzas, secuencia de varianzas, secuencia de funciones de densidad. Y esto que pone aquí 435.000, 450.000, 585.000, 235.000. Esto que viene aquí, esto es una realización del proceso estocástico. Una realización del proceso estocástico. Lo que vamos a llamar nosotros serie temporal es lo siguiente. Vamos a cortar por aquí y por aquí el proceso estocástico.
y vamos a mirar la realización que hay debajo. Eso es a lo que llamaremos serie temporal. Una serie temporal va a ser para nosotros de ahora en adelante una realización de un proceso estocástico. Cuando miremos una serie temporal, nosotros diremos, vaya, cada una de esas observaciones es el resultado de una variable aleatoria. Y lo que voy a querer saber es qué proceso estocástico está generando esa serie temporal. Porque hay muchos tipos de procesos estocásticos. Ya veremos, os voy a dar unos ejemplos ahora aquí, más adelante. Pero quiero que tengáis eso en mente. De ahora en adelante, para nosotros, una serie temporal será la realización de un proceso estocástico que no conocemos. Y nuestro objetivo es llegar a conocerlo. Vamos a ver cómo podemos conocerlo. Conocerlo significa conocer su expresión matemática, para, utilizando su expresión matemática, poder, en un momento determinado, hacer previsiones del valor que va a tomar la siguiente variable aleatoria del proceso. ¿Me seguís? Esa es la estrategia, esto es el marco en el que nos vamos a mover. Los de remoto me estáis oyendo bien, porque estoy gritando un montón para esto. Sí, se escucha bien. Gracias. Sí, sí. Estupendo. Bueno, mirad. Secuencia de variables. Perdóname, que querías preguntarme. Sí, los cambios que provocan que las variables cambien de valor, esos son importantes, los tenemos también que analizar y luego, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto de la moneda, nosotros somos el que lima la moneda, pero en este caso, los factores que van a hacer cambiar las variables serán como externos. La vida. Claro, la economía. O sea, no tenemos por qué ser nosotros los que cambian. Efectivamente, lo que quiero decir es que las condiciones que rodean a un experimento hacen que la variable aleatoria cambie. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor puede seguir tomando los mismos valores, pero la probabilidad con la que los va a tomar no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque han cambiado las circunstancias. No es lo mismo el año 2018 que no teníamos virus al año 2020 que tenemos virus. Mira el PIB, lo que le pasa, ¿no? Y lo llamamos PIB, pero es una variable aleatoria distinta, porque han cambiado las condiciones que rodean al experimento. Seguro que la función de densidad de esa variable aleatoria es completamente distinta a la que teníamos en el año 2018. O por lo menos así lo vamos a querer ver. ¿Entendéis? Esto es un enfoque teórico. Yo no digo que haya que mirar las series temporales de la manera que yo os digo. Hay otras formas de ver una serie temporal, pero en este contexto, una forma de atacar el problema de prever una serie temporal es decir, bueno, pues voy a suponer que esa serie temporal es la realización de un proceso estocástico de la familia ARIMA. Y ahora, con esa serie temporal, voy a intentar averiguar qué elemento de esa familia ARIMA es el causante de esa serie temporal. De tal manera que cuando lo tenga identificado, lo que haré será, bueno, manipularlo matemáticamente para conseguir una previsión. Esto es, en líneas generales, la estrategia general que vamos a seguir, pero no hace falta que ahora mismo la apuntéis o os quedéis con ella, pero iréis, digamos, asumiéndola, iréis comprendiéndola, ¿no? De momento, lo que sí que es importante es el concepto de proceso estocástico, secuencia de variables aleatorias asociadas a la secuencia, tenemos realizaciones, tenemos esperanzas, eso es lo mismo, esto es la esperanza, esto es lo que pasa es que es, pongo mu menos 1 para no tener que escribir 14 símbolos aquí, esto es la secuencia de esperanzas, esto es la secuencia de varianzas y las llamamos así, ¿de acuerdo? Sigma cuadrado menos 1, sigma cuadrado 0, sigma cuadrado de 1, es la varianza de cada una de esas variables aleatorias y después más cosas. Mirad, esto que viene aquí es una secuencia de lo que se llama autocovarianzas de primer orden. Esto es una cosa nueva. Vosotros sabéis lo que es una varianza, sabéis lo que es una esperanza, ¿no? O la media, ¿no? La media poblacional. Esto es algo nuevo, que de alguna manera ya hemos usado en una clase anterior. Gamma sub 1 menos 1. Mirad cómo se define gamma sub 1 menos 1. Gamma sub 1, coma, menos 1. Menos 1 es la fecha. ¿Vale? Pues gamma sub 1 menos 1 es la covarianza entre W menos 1, la W menos 1 es esa que tenemos aquí.
y justamente la que tiene detrás. Un periodo detrás. Por eso es el gamma 1. Ese 1 quiere decir, el primer 1, quiere decir que la distancia que hay entre esas dos variables es de un periodo. Y el menos 1, esa es una fecha. Una fecha que marca la primera y la anterior. ¿De acuerdo? Separadas un periodo. Bueno, pues la covarianza entre esas dos variables es una medida de la dependencia que existe entre las dos, ¿verdad? Pues también tendremos gamma 1, 0. Gamma 1, 0 es la covarianza entre W0 y la OW0. O sea, es la covarianza entre esta y esta. Perdón, entre esta y esta otra. Antes era la covarianza entre esta y la anterior. Voy a coger un Kleenex, bueno, porque no tenemos borrador tampoco. Estamos, ¿no? Es gamma 1, Gamma 1, 0. y arriba Gamma 1, menos 1. El menos 1 es la fecha. El 0 es la fecha. ¿Vale? Y tenemos la V en la fecha 0 con la V en la fecha menos 1, justo en la anterior. Es decir, la separa un periodo. Esa secuencia, bueno, pues también podemos considerarla. Seguimos. Mirad, tenemos la secuencia ahora de las gammas 2. Antes era la secuencia de las gamma 1. Voy a borrar esta parte. ¿Veis la secuencia de las gamma 2? La secuencia de la gamma 2, mirad, tiene gamma 2 menos 1. Gamma 2 menos 1 es la covarianza entre W menos 1 y W menos 3, es decir, dos antes. Están separadas dos periodos, ¿lo veis? La gamma 2, 0 es la covarianza entre W0 y la W en menos 2, dos periodos antes. Y así sucesivamente. ¿Lo veis o no? Fijaos que aquí estoy permitiendo que la covarianza, es decir, lo que pasa hoy y lo que pasa ayer, está ligado de una manera distinta a lo que pasará mañana con lo que pasa hoy. Aunque lo que pasa mañana y lo que pasa hoy disten un periodo, esas dos variables, y también disten un periodo lo que pasa hoy y lo que pasó ayer. ¿Lo entendéis? Son dos periodos. Lo que pasa hoy con lo que pasa ayer está, digamos, ligado con un coeficiente de correlación de 0,95. Mientras que lo que pasa hoy y lo que pasará mañana está ligado con un coeficiente de 0,35. Eso es lo que estoy diciendo con esta secuencia. Lo que estoy diciendo es que aquí, en esta secuencia, importa la fecha. No es lo mismo la correlación que hay entre el año 1999 y el año 1998 y la correlación que va a haber entre el año 2020 y 2019. Va a ser distinta esa correlación. ¿Lo entendéis? Bueno, secuencia gamma 2, gamma 3, gamma 4, gamma 5, las gammas, estas, 2, 3, 4, 5, son autocovarianzas de orden 1, 2, 3, 4, 5, y lo que miden de alguna manera es la relación entre lo que pasa hoy y lo que pasó hace, pues los órdenes que sean, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, ¿vale? E importa la fecha. Bien, voy a seguir. Me queda poco, realmente, ya veréis, va a ser rápido. Mirad, una cosa muy importante es esta otra definición de proceso estocástico estacionario. Un proceso estocástico estacionario, ahora sí que es una definición un poco más formal que la que hemos dado en otras ocasiones, es, bueno, pues un generador de series temporales estacionarias. Yo os he dicho, mirad, una serie temporal estacionaria tiene esta pinta. Si esta es la media, tiene esta pinta. ¿De acuerdo? Una serie no estacionaria tiene esta pinta. ¿Sí o no? Bueno, pues estas series,
las series que tengan esa pinta son las series que pueden generar un proceso estocástico estacionario. Mientras que las series que tienen esta pinta no pueden venir nunca generadas por un proceso estacionario. Y nosotros solo nos vamos a circunscribir a procesos estocásticos estacionarios. Es decir, nosotros por ahora no sabemos tratar con procesos que no sean estacionarios. Por eso cuando yo veo una serie no estacionaria, digo, uy, esto no lo sé tratar, voy a convertirla en estacionaria, la convierto aquí, en esto, y ya digo, tengo esto. Bueno, pues ahora sí que voy a poder averiguar a partir de esta serie temporal cuál es el proceso estocástico estacionario que la está generando. ¿Entendéis? Ahora entendéis un poco por qué yo cojo y tomo diferencias, ¿de acuerdo? Y convierto una serie que en principio no era estacionaria, la convierto en estacionaria, y la convierto en estacionaria porque quiero, digamos, enfocar el problema como tengo una serie estacionaria, por lo tanto, esta serie puede venir generada por un proceso estocástico estacionario, que yo no sé cuál es, sé que pertenece a esta familia y voy a intentar averiguar cuál elemento de esta familia es el que está generando esa serie temporal. Después ya me apañaré si lo que quiero prever es esta otra, pero ya veréis cómo me apaño. ¿Vale? Pero en principio el enfoque teórico será así. ¿Lo entendemos? Perfecto. Pues entonces voy a definir lo que es un proceso estocástico estacionario. Mirad, la secuencia de medias no es tal. Todas las medias son iguales. Todas las variables aleatorias del proceso tienen la misma media. Los eneros, los febreros, los marzos, los abriles, todos tienen la misma media. Los terceros trimestres, los primeros trimestres, los segundos trimestres, todos tienen la misma media. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo. Tienen todos la misma media. Todas las variables del proceso tienen la misma media. También todas tienen la misma varianza. La autocovarianza de orden 1 no depende de la fecha. Es decir, que la intensidad de la relación que hay entre lo que pasa hoy y lo que pasó ayer es la misma entre lo que pasó mañana y la que pasa hoy. ¿Entendido? De orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4. Es decir, que las secuencias antes que hemos visto, bueno, son unas secuencias de constantes. ¿No? Gamma 1, gamma 1, gamma 1, gamma 1, gamma 2, gamma 2, gamma 2, gamma 2. Gamma 3, etc. Sigma cuadrado, sigma cuadrado, sigma cuadrado. Que no la llamamos sigma cuadrado, la llamamos gamma sub 0. ¿Vale? Así ya veréis cómo han perdido el segundo subíndice. ¿No? Han perdido aquí, ha perdido el segundo subíndice, aquí ha perdido el segundo subíndice, y aquí ha perdido el subíndice y se pone 0 porque es el único subíndice que hay. Ya no es una fecha. O si es una fecha, es la misma para todas. ¿Entendido? Claro, es que fijaos el problema. Yo en la práctica, ¿qué voy a tener? En la práctica voy a tener una serie temporal, ¿sí? Que es parte de la realización de un proceso estocástico, ¿no? Y no voy a tener más. ¿Por qué? Bueno, yo podría imaginarme un mundo en el que yo me fuera otra vez al pasado, volviera a poner en marcha la economía en el año 1958, la pongo en marcha otra vez, y a lo mejor me daría una cifra diferente que la que me dio la primera vez que puse en marcha la economía en 1958. Claro, eso es una... ¿Entendéis? Es un alarde de imaginación, porque eso no puede ser. O sea, no vamos a tener muchas realizaciones de un proceso estocástico, sino que vamos a tener nada más que una, porque no podemos ir marcha atrás. Y con esa realización del proceso estocástico, yo lo que tengo que hacer es inferencia. Yo, fijaos, si lo que tengo aquí arriba son infinitas medias, mirad, si lo que tengo aquí son la media de esta, la media de esta, la media de esta, y aquí tengo 3, 7, 5, 4, 3, 2, 4, 5, 1, 4, 8, 1. Para poder estimar esta media, lo único que tengo es este dato. Tengo tantos datos, o tengo más parámetros a estimar que datos para estimar.
¿Entendéis el problema de inferencia que se me plantea? Perdona, repite, por favor. Sí, mira, en el caso de que yo tenga una serie no estacionaria, lo que pasa es que esta variable tiene una media que es distinta a la media de esta, a la media de esta y a la media de esta. Y que no tienen autocorrelación. Y que, bueno, sí, tendrán autocorrelación, tendrán lo que sea, pero si yo quisiera estimar esta media, de aquí, para esta media solo tengo este dato. Para esta otra solo tengo este dato. Para esta otra solo tengo este dato. Sin embargo, si todas estas son iguales, para estimar esta tengo 3 datos o 4 datos. ¿Entendéis la diferencia? Sí, sí. Si yo hago el supuesto de que todas las medias son iguales, yo voy a poder hacer inferencia a partir de una serie temporal. ¿Sí o no? Entonces, cuando supones que todas las medias son iguales, estás transformándolo de alguna forma en estacionario, ¿no? Cuando estoy suponiendo que todas las medias son iguales, es para conseguir que a partir de una serie temporal, una muestra que yo tengo, yo pueda hacer inferencia. Es decir, yo ahora voy a poder, si el proceso estocástico que está generando la serie temporal es estacionario, yo solo tengo que estimar una media. Y tengo 200 observaciones, lo puedo hacer sin ningún problema. Puedo estimar una varianza, porque tengo 200 observaciones. ¿Entendéis? Puedo hacer inferencia. Mientras que si la serie temporal es no estacionaria y tengo 100 observaciones, tengo 100 medias, 100 varianzas. Tengo muchísimos más parámetros a estimar que datos tengo. Y eso no sería posible. Llevar a cabo inferencia en ese momento. Me faltarían datos. Tendría siempre más problemas, más parámetros que estimar que observaciones tuviera. ¿Entendido? Por eso la necesidad de la estacionalidad, el supuesto de la estacionalidad. Claro, yo no puedo decir que esta serie temporal viene generada por un proceso estocástico estacionario. Eso es incompatible. Y entonces digo, muy bien, esta no la puedo tratar. Pero sí que puedo tratar algo así. Esto sí puede venir generado por un proceso estocástico estacionario. Esto tiene una media constante, con una varianza constante, ¿de acuerdo? Y eso sí puedo tratarlo como que viene de un proceso estocástico estacionario. Y aquí sí que puedo hacer inferencia. Ese es el truco. Es por eso, ¿vale? Entonces vamos a seguir. Ahora os voy a poner ejemplos de procesos estocásticos estacionarios. Os voy a poner ejemplos de procesos estocásticos estacionarios. ¿Qué es lo que tenéis? ¿Qué es lo que tenéis aquí? Bueno, antes de nada, perdón, se me olvidaba. A partir de las autocovarianzas, esta es la secuencia de autocovarianzas. Ahora tengo nada más que una por orden, ¿no? Tengo la gamma sub 0, la gamma sub 1, la gamma sub 2, la 3, la 4. Bueno, pues a partir de estas yo puedo generar las ROEs. Las ROEs son las autocorrelaciones, ¿no? Por ejemplo, ρ sub 5 sería igual a gamma sub 5 partido por gamma sub 0, donde gamma sub 5 sería la esperanza de WT menos la media por WT menos 5 menos la media, partido por la esperanza de WT menos la media al cuadrado. ¿Por qué W? W es la secuencia, ¿no? Es la secuencia de variables aleatorias, ¿no? Esto es una fecha concreta y esto es una fecha 5 periodos más atrás de la anterior, ¿no? Y esto es la varianza, esto es gamma sub 0. Y esto es la covarianza de orden 5. Cualquier t que tú pongas ahí, cualquier fecha que pongas ahí, es correcta. Por la estacionariedad. ¿De acuerdo? Esto es el coeficiente de autocorrelación. Sabéis que el coeficiente de autocorrelación lo que mide también es la dependencia que hay, por ejemplo, el ρ5 es la dependencia que hay entre lo que pasa hoy y lo que pasó hace 5 periodos, ¿vale? Y eso... conforme va pasando más tiempo... Bueno, tú siempre tienes la dependencia que existe entre una fecha y una fecha 5 periodos atrás. Esa autocorrelación sabemos que está entre -1 y 1, siendo -1 un grado enorme, el máximo grado de autocorrelación negativa. El 1, cuando dices que el coeficiente de correlación es 1, es que
es que cuando una variable está por encima de la media, la otra también va a estar por encima de la media. Si dices que esto es, por ejemplo, 0,98, pues lo que estás diciendo es que cuando la W t-5 suba por encima de la media, la WT va a subir también por encima de la media. Vamos, con una probabilidad muy alta. Porque la correlación es 0,98, casi con toda seguridad que va a subir por encima de la media también. Si fuera negativa, lo que estaríamos diciendo es que cuando la WT-5 suba por encima de la media, fijo que 5 periodos más tarde, la W va a caer por debajo de la media. Eso es una correlación negativa y muy fuerte. Sin embargo, si la gamma 5 es 0,00002, esto no quiere decir que la dependencia entre WT y WT-5 sea muy pequeña. Porque las gammas vienen afectadas por las unidades de medida. Por eso se crean las correlaciones. Las correlaciones tienen unos límites que te indican cuándo son fuertes y cuándo son débiles. Cuanto más próxima a cero esté la correlación, menos relación entre las variables hay, y cuanto más próxima a 1 o a menos 1, más relación. Si es próxima a 1, relación directa; si es próxima a menos 1, relación inversa. Bueno, esto es algo sabido, ¿no? Bien, bueno, pues no quería dejar de definir las autocorrelaciones de orden 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, asociadas a las autocovarianzas. Las autocovarianzas ya no las vamos a tocar. Lo que vamos a trabajar es con las autocorrelaciones. ¿De acuerdo? Por la propiedad que tienen las autocorrelaciones. Y veis que son parámetros. Esperanza arriba y esperanza abajo. Parámetros poblacionales. Parámetros poblacionales. Eso es algo que nosotros nunca vamos a llegar a conocer, porque nunca vamos a tener toda la población. Las poblaciones generalmente serán infinitas y no podemos calcular esos parámetros, pero sí vamos a poder estimarlos. ¿Qué es lo que hicimos el último día? De la manera que lo hicimos el último día, con sumatorios. ¿Os acordáis cómo lo hicimos? Esos serán estimadores consistentes de esos parámetros de ahí. Estimadores consistentes quiere decir que cuando tengamos una muestra grande, el estimador va a dar una estimación, pero vamos, muy próxima al verdadero parámetro. Que cuando veamos una estimación, nosotros no lo vamos a ver exactamente como el parámetro, pero casi. ¿Entendido? Cuando tengamos pocas observaciones, pues entonces el estimador y el parámetro pensaremos que son muy distintos. Pero cuando tengamos muchas observaciones, esto o esto, prácticamente igual. ¿Entendido? ¿Os acordáis que el último día, cuando veíamos la función de autocorrelación, poníamos unas bandas, ¿verdad? Unas bandas. Y decíamos, todo lo que salga fuera de bandas es significativo y todo lo que esté dentro de bandas no es significativo. Bueno, pues esto lo veremos así. Si esto es ρ sub j, gorro, esto será ρ sub j sin gorro. ¿Entendido? Las bandas me están diciendo qué es lo que puedo considerar cero y no. Y eso va a ser muy importante. Una cuestión. Si nosotros calculamos la autocorrelación del año 5 estando en el año 3, es cuando estamos estimando y le ponemos el gorro. Pero si ya ha sucedido el año 5 y calculamos la autocorrelación, entonces no lleva el gorro, ¿no? No. No es Mira, como yo he dicho. No. El gorro. Es el estimado. Mira, el gamma sub 5 gorro, por ejemplo, sería sumatorio de W sub t menos W media por WT menos 5 menos W media, partido por N, o por N menos 5. Eso es la covarianza muestral. Esto es la covarianza muestral. Y esto de aquí es la covarianza poblacional. Esto es lo que calculas tú con una muestra de tamaño n igual a lo mejor 100 observaciones, 200 o 300. Y esto es lo que calcularías con una muestra de tamaño infinito de toda la población. Tú no estás interesado
en que, o sea, esto es inferencia. Dices, la encuesta me dice que el PP va a tener 25 escaños. A ti eso no te interesa. A ti lo que te interesa es cuántos escaños va a tener el PP cuando se hagan las elecciones, ¿no? Bueno, lo que tú estás haciendo es estimando eso. Y sabes que hay un error. La inferencia te dice, ¿qué es lo que puedes decir acerca de lo que va a pasar de verdad con la información que tienes en esta muestra, que es 25? Pues esto es lo que tienes en la muestra. Y tú te preguntas, ¿qué puedo decir acerca de esto? Y lo que puedes decir acerca de esto, bueno, pues estará determinado por, bueno, pues por el tamaño que tome esto, ¿no? El tamaño que tome esto, la varianza que tenga esto, etc. En el caso de que estés preocupado por Rho sub 5, lo que yo te digo es que cuando tengas un Rho sub 5 estimado de 0,95, por ejemplo, y tú lo dibujes, te salga así y las bandas te queden así, pues entonces puedes decir que esto implica que Rho sub 5 es distinto de 0. Y eso es lo que puedes decir acerca del valor verdadero, del parámetro. Por eso esto es un estimador, esto es un parámetro, dos conceptos completamente distintos. Nosotros, como economistas, en lo que vamos a estar interesados son en los parámetros. Y lo que vamos a utilizar para intentar saber o conocer algo sobre los parámetros es los estimadores. Con los estimadores y alguna cosita más, nosotros vamos a poder construir intervalos de confianza para parámetros. Pero ¿Qué es lo que queremos? Para calcular ese parámetro No vamos a poder calcular nunca este parámetro. Este parámetro nunca lo vamos a poder calcular y no va a pasar como en las elecciones, que al final sí que sabemos cuánto era o cuántos escaños va a sacar el PP, ¿no? Y en cuánto nos estábamos equivocando. En este caso concreto, el parámetro nunca lo vamos a poder conocer. Solo vamos, no, porque no tenemos todas las observaciones. Nunca vamos a tener todas las observaciones, son infinitas. En unas elecciones hay un número finito, aunque muy grande, de personas que votarán y punto, ya está, y ese es el parámetro. ¿De acuerdo? Y podemos, pero en el caso infinito no. Solo tenemos el estimador y determinadas propiedades matemáticas que nos indican que el estimador es bueno o es fiable. Tiene unas propiedades. Una propiedad es, por ejemplo, la consistencia. ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguir un poco. Ok. Bueno, pues ahora voy a poner los ejemplos que decía. Mirad, este ejemplo. Cuando digo WT igual a A sub T, quiero decir que, o sea, la secuencia, ¿cómo sería? Sería A sub 0, A sub 1, A sub 2, así para atrás, ¿no? Después A menos 1, A menos 2 y así para atrás, ¿no? Esa sería la secuencia. O lo que es lo mismo, haríamos algo así, ¿no? Para T, desde menos infinito, así, ¿no? Esto es lo que, digamos, para conservar la misma notación que antes. Pero no voy a utilizar, ya, a partir de ahora ya no voy a, digamos, a especificar un proceso estocástico de esta manera, sino que lo haré de otra forma para ir enriqueciendo vuestro conocimiento del tema. WT es igual a AT, un ruido blanco. Bueno, pues resulta que si esto fuera así, la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial tendrían esta pinta. Claro, si es un ruido blanco, la covariancia entre cualquiera de dos de ellas es 0. Y si la covarianza es 0, el numerador es 0, el denominador es la varianza, bueno, pero lo que es la autocorrelación va a ser 0 siempre. Y la función de autocorrelación parcial, que la definimos el último día, también va a ser 0. Esto que tenéis aquí es como una huella dactilar del proceso ruido blanco. Solo
Solo el ruido blanco tiene esa función y esa función. Pero el ruido blanco también es aplicable a series temporales, ¿no? Por supuesto. Tú puedes tener una serie temporal que sea ruido blanco. De hecho, los rendimientos en bolsa, cada vez que todos son ruido blanco. Y si no, puede haber procesos estocásticos estacionarios que no sean ruido blanco. Exacto. Que vamos a ver, este es un ejemplo de proceso estocástico estacionario que se llama ruido blanco. Es un proceso muy No, especial. he dicho que no sea ruido Que no blanco. sea ruido blanco, por supuesto. De hecho, lo interesante es que tengan autocorrelación. Esto es lo que no tiene autocorrelación de ningún tipo. ¿Lo entendéis? Esto es uno especial que se llama así, ruido blanco. Y además lo vamos a identificar rápidamente. Mirad, en la práctica lo que tendremos es esto. Un Rho sub J aquí. Tendremos unas bandas, y lo que tendremos será algo así. Perdón, esto es borro. Esto, cuando yo vea esto, como todo está dentro de bandas, las autocorrelaciones de orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, son todas muy pequeñas, entonces diré, lo que estoy viendo realmente es esto. Y cuando calcule la función de autocorrelación parcial, muestral, lo que veré es esto. Y diré, esto está todo dentro de bandas, realmente lo que estoy viendo es esto. E inmediatamente que yo deduzca que lo que estoy viendo es esto y esto, dado que estas son únicas para un proceso estocástico, y ese proceso es el ruido blanco, inmediatamente yo identificaré que el proceso generador de las observaciones es un ruido blanco. ¿Entendéis la estrategia? La estrategia va a ser siempre igual. Yo os voy a presentar ahora mismo procesos estocásticos con sus propiedades. Es decir, ¿qué pinta tienen las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial de determinados procesos estocásticos? Como esas funciones de autocorrelación simple y parcial son únicas, son como el DNI, son como el ADN, yo cogeré y estimaré esas funciones. Haré inferencias sobre esas funciones, me imaginaré cómo son las teóricas, iré con las funciones teóricas en la mano y miraré las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial de todos los procesos. Y en un momento determinado diré, estas son iguales a las de este. Pues este es el proceso estocástico generador de las observaciones. ¿Lo entendéis? No es complicado, es como si tuviera una chuleta enorme con todos los procesos estocásticos y sus funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Su ADN, ¿verdad? Yo tengo el ADN en la mano, tengo la función de autocorrelación simple y parcial de esos procesos. Iré por la lista hasta que las encuentre. Las encontraré y diré, este es el proceso estocástico que está generando las observaciones. Esa es la estrategia. Eso es lo que no tiene que olvidarse, o no tenéis que olvidar, ¿vale? Porque ahora os voy a presentar más. Sigo. Mirad, este proceso que tenéis aquí se llama autorregresivo de orden 1. ¿Os lo podéis imaginar? Mirad, el primero calculo W. Imaginaos una condición inicial W0 igual a 0. ¿Vale? W0 igual a 0. Os voy a dibujar aquí una realización del proceso. W0 igual a 0. Después tengo W1. W1 será 0,2 por 0 más A sub t. Pero A sub t es una normal 0, por ejemplo, 4. ¿Vale? Entonces, esos son números normales 0, 4. Yo cogeré, tengo un generador de números normales 0, 4, eso cualquier Excel lo tiene, metes la mano, sacas un número y dices, ¿sabes? En el número, o sea, el A sub 0, voy a poner aquí, eso va a ser 0,2.
porque A sub 0 me ha dado 0,2. Esto es lo que he conseguido al meter la mano en un bote, ¿no? Un bote donde tengo números normales 0,4. Ese es en ese momento, en el momento 0, perdón, en el momento 1, perdón, esto es 1. En el momento 1 yo he metido la mano y he sacado un número que es 0,2. Por lo tanto, esto me da 0,2 por 0, esto me da 0,2. Y el primer 0,2 El primer 0,2 es este 0,2 de aquí. ¿Vale? Que multiplica por la condición inicial que es 0. ¿Vale? Después cojo W1, que será 0,2 por el valor anterior, ¿no? Perdón, esto es 2, W2. W2, que será 0,2 por el valor que tiene W1, que es 0,2, más A sub 2. Meto la mano otra vez en el momento 2 y saco otro número, que es 1. Esto, por ejemplo, es 1. Por lo tanto, esto es 1 con 0,04, ¿no? 1,04, ¿vale? ¿Sí o no? Después W3, que será 0,2 por 1,04 más A sub 3. Y así sucesivamente. ¿Veis cómo voy generando una serie temporal a partir de este proceso? Puedo generar una serie temporal infinita. ¿Lo veis o no? Con una condición inicial. Bueno, pero podría volver otra vez a empezar de nuevo. ¿Sí o no? Podría volver otra vez a empezar de nuevo. Puedo empezar de nuevo otra vez y entonces meto la mano en la esta y en vez de salir 0,2 me sale 0,3. Ya toda la serie temporal varía. ¿Lo veis o no? Eso sería la segunda serie temporal generada por el proceso. Podría generar una tercera, una cuarta, una quinta. Podría generar todas las series temporales que ahí me diera la gana. ¿Lo veis o no? Bueno, pues todas esas series temporales van a venir de alguna manera condicionadas por las propiedades del proceso estocástico. Las propiedades del proceso estocástico son estas que estáis viendo aquí. Esta es su función de autocorrelación, que es un decaimiento exponencial de este tipo. Y eso es su función de autocorrelación parcial. Se corta en 1, todos los demás son 0. Yo no quiero que saquéis esto de aquí. Esto de aquí es lo que no voy a explicaros, cómo se obtiene. Cómo se obtienen estas propiedades es lo que no voy a explicaros. Eso sería en un curso teórico de econometría. ¿Vale? Pero sí quiero que os quedéis con los resultados finales, que es con lo que os tenéis que quedar. El resultado final es que un proceso autoregresivo de orden 1, su función de autocorrelación presenta estructura. Presentar estructura es algún tipo de pauta. ¿Vale? Y lo que es más claro y lo que lo va a identificar de una manera total es su función de autocorrelación parcial. ¿Por qué? Porque se corta en 1. Si a mí me dan una serie temporal cualquiera, me dan una serie temporal, calculo la función de autocorrelación parcial muestral y me da una cosa así, eso es el phi, j, gorro. ¿Me da una cosa así? ¿Estáis viendo esto? Si estáis viendo esto, esto es justamente esto. ¿Por qué? Pues porque el único autocorrelación distinto de 0 es el primero, todos los demás son 0. Realmente lo que estoy viendo es esto. Y como esto solo es propio de un autorregresivo de orden 1, inmediatamente que yo vea esto, diré, lo que tengo delante es un autorregresivo, una serie temporal generada por un autorregresivo de orden 1. ¿Lo entendéis? Bueno, vamos a irnos ya casi al final, porque lo que importa en toda esta historia es esta estrategia. Sabéis que hay unas propiedades teóricas que son funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial poblacionales, digamos, las que se calcularían si tuviéramos toda la población. Y luego hay lo que se llaman las funciones de autocorrelación simple y parcial muestrales, que es lo que hemos venido calculando estos últimos días. Las muestrales son unas aproximaciones o unos estimadores muy buenos de las poblacionales cuando hay muchos datos. Y tienen esta pinta.
con las bandas, y cuando las vemos, decimos, bueno, lo que hay dentro de banda es 0, lo que está fuera de banda es distinto de 0, y nos llevan, de alguna manera, de ellas inferimos las poblacionales. En el momento en que tenga esa inferencia, yo me iré con esa inferencia a mi tabla de propiedades y procesos, veré a cuáles se parecen e inmediatamente identificaré el proceso. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a seguir. ¿Cómo sabes que esa era la función? ¿Qué te da esa función? ¿Cómo? Esa función. ¿Cuál? ¿Esta que he puesto aquí? No, es la inicial en la que va sustituyendo luego. Eso es algo que todavía no hemos llegado. Pero si esto es verdad, esto es verdad, y si este es el proceso que está generando los datos, yo lo que voy a tener es algo así en los datos. Y esto de aquí, en los datos, me va a ayudar a identificar precisamente este proceso, como proceso generador. ¿Entiendes? Todavía no te he dicho cómo llegar hasta ahí, pero básicamente, en la práctica lo que haremos es, tengo la serie temporal en Nebius, ¿verdad? Calculo esto. Cuando calcule esto, yo veré y diré, vale, esto corresponde a una función teórica. ¿A cuál? Miraré en mi tabla, tendrás una tabla imaginaria, ¿vale? Y dirás, vaya, esta función de autocorrelación parcial se parece a la de un proceso autorregresivo de orden 1 con parámetro 0,2. Ese es el proceso generador. Lo iremos sofisticando, pero esa es la idea, ¿vale? Mirad, un autorregresivo de orden 2. Un autorregresivo de orden 2. Mirad la función de autocorrelación parcial, la que está allá a la derecha del todo. Se corta en 2. Y la otra presenta estructura, ¿veis? Una estructura, o bien presenta una estructura de decaimiento exponencial, o bien una especie de ciclo amortiguado. Podría haber un cambio de signo sistemático también, pero lo importante es esto. La parcial se corta y la otra presenta estructura. La otra la calcularemos también, pero para que nos confirme que presenta estructura. ¿Lo entendéis? Os adelanto algo, y es que no hay ningún proceso estocástico para el cual las dos funciones se corten. Si una se corta, la otra presenta estructura. O ninguna de las dos se corta. Las dos presentan estructura. Así que esa sencilla regla nos va a ayudar un montón a identificar los procesos. Ya veréis. ¿Entendido eso? Mirad, hay una cosa que sí que quiero que veáis. Mirad esto. Otra forma de escribir un proceso autorregresivo de orden 2. Os enseño esto porque cuando miréis, el que quiera mirar en mis notas, en el material teórico que os he mandado, os encontraréis con este tipo de formulaciones. Para entenderlo, bueno, pues necesitáis saber eso. Mirad. Esto es lo que se llama el operador de retardos, ¿no? El B. El operador racional de retardos. Cuando tú a una variable le aplicas el operador B, lo que hace es retrasarla un periodo, es decir, el exponente que lleva aquí. Eso es el operador racional de retardos, que seguramente lo habéis estudiado o lo habéis trabajado en algún otro sitio, en alguna otra asignatura. Operador de retardos. Si le pongo un b cuadrado en WT, esto es simplemente WT menos 1. Por eso, lo que tenéis aquí realmente es WT igual a phi sub 1, WT menos 1, más phi sub 2, WT menos 2, más A sub T. Es lo mismo. Es lo mismo, pero utilizando el operador de retardos. ¿Veis?
BWT, B cuadrado WT. Esto me permite pasarlo al otro miembro. ¿Veis? Y dejar A sub T en el lado derecho. Claro, también me permite sacar factor común WT. Bueno, pues a esto es lo que se llama polinomio autorregresivo de segundo grado. Polinomio autorregresivo de orden 2. Polinomio autorregresivo de orden 2. Y se representa así. Esto es lo que veréis en las notas. Un phi 2 de B. B, este phi 2 de B, lo que quiere decir es esto. El phi son los phis, ¿no? Y el B, que es un polinomio en B de segundo grado. Esto es la forma más escueta de representar un autorregresivo de orden 2. Digo que esto ahora lo estamos viendo así puramente teórico. O sea, bueno, es que hay muchas cosas que luego para pasarlas a la hora del contexto práctico no me hago ni idea. O sea, ¿cómo nos podemos encontrar esto en la práctica? Bueno, ¿qué quiere decir este modelo? ¿Qué quiere decir este modelo? Es una mera serie temporal. No. Si tú tienes esto, por ejemplo, WT igual a 0,2, WT menos 1 más A sub T, ¿qué te está diciendo esto? ¿Qué te está diciendo esto? WT es tu serie temporal, es la que tú tienes. Es el PIB. Y te está diciendo que el PIB en 1999 es una función del PIB en 1998. Es decir, que lo que pasa en el PIB hoy tiene que ver con lo que pasó justamente un año atrás en el PIB. Y tiene esta relación. Están ligadas. Lo que pasó tiene que ver con lo que está pasando ahora. Esto es lo mismo, pero con dos periodos. Lo que tú estás tratando de averiguar es hasta qué punto el pasado es capaz de explicarte el presente. Y cómo puedes, a través del pasado, poder prever el futuro. Si esto es así, mira, si a ti te dicen que W en 2019 fue 595.000 millones, pues entonces lo que sí que puedes decir es que el valor esperado de W para 2020 va a ser igual a 0,2 por 595 más el valor esperado de la en 2020. Como esto es ruido blanco, esto será 0. Es decir, tu previsión será esta. Si tú logras saber qué tipo de proceso estocástico está detrás de tu serie temporal, tú puedes utilizar ese proceso estocástico para prever tu serie temporal. Si tu serie temporal te está diciendo que la serie temporal te está diciendo que el tipo de dependencia que exhibe del pasado es de este tipo, inmediatamente tú puedes aprovecharlo para hacer previsiones hacia el futuro. ¿Lo entiendes? Sí. El problema es cómo hallar esto, que no lo conoces, y bueno, cómo identificar a partir de una serie temporal qué proceso tienes delante. ¿Qué proceso es el que la está generando? ¿Es del tipo autorregresivo, que es los únicos que hemos visto hasta ahora? Que no hay más. Están la familia de las medias móviles, están la familia de los procesos vistos, que nos faltan poner. Es hasta ahí a donde quiero llegar. Pero como quiero ir más a la parte práctica, quiero que esta parte teórica, veis que es una parte teórica, pero es mínima, no estoy haciendo ninguna demostración. Estoy poniendo cosas, resultados encima de la mesa. Resultado que quiero que os acordéis de ellos. El resultado de aquí es que por un lado, que sepáis escribir los modelos, por eso os he dicho que toméis nota, que vayáis escribiéndolos, porque no son modelos que hayáis visto en otras ocasiones, que los vayáis escribiendo
que cuando escribáis esto sepáis exactamente qué es lo que estáis escribiendo, que realmente cuando escribís esto, lo que estáis escribiendo es esto de aquí arriba. Que esto es un autorregresivo de orden 2 y que su característica fundamental es que la función de autocorrelación parcial se corta en dos. Y con eso vamos a poder averiguar si se trata de un autorregresivo de orden 2 o no. Y en el momento en que sepamos que se trata de un autorregresivo de orden 2 o un autorregresivo de orden 1, como en este caso, vamos a poder aprovechar esta información para hacer previsiones. Debajo siempre se pondrá el número referente a las 2 que tengamos. es ese 2. Si tenemos 3, B serán 3. 3. Bueno. ¿Vale? Ahora voy a poner el autorregresivo de orden P en general, ¿no? No sé por qué no nos ponen borradores en las clases. Supongo que porque el bicho este se pega a los borradores. No lo sé, pero también se pega ahora al papel. ¿Comprendido? ¿Y por qué a ese WT no le pones su índice? Ok. El otro WT que no le ponía su índice en ningún momento. ¿En cuál no le ponían su índice? Ninguno. Sí, ¿cómo que no? Al W no. Al W, todos los W tienen su índice. Mira. WT, pero no WT menos 1. Bueno, está aquí, es B cuadrado WT es WT menos 1. Claro, porque el otro tiene T menos 1, T menos 2. Claro, pero eso lo que he dicho es que el WT menos 2 se puede poner utilizando el operador de retardos. Mira ese de ahí arriba, ¿no? Ah, vale. WT menos 2 se puede poner como B cuadrado por WT. Se sirve para eso. ¿No? Claro, el B lo que es notación, ¿no? Vale. Y entonces lo que tengo es, esto es un autorregresivo de orden 2 y lo que tenéis de abajo es un autorregresivo de orden P. Un autorregresivo de orden 2 con una media igual a 0, esto se puede poner así. O con una media distinta de 0. ¿Vale? Con una media igual a 0, un autorregresivo de orden 2 con una media igual a 0, y si P fuera igual a 2, tendríamos esto. Si P es 3, tendríamos un autorregresivo de orden 3. Si P es 4, un autorregresivo de orden 4, así sucesivamente. ¿Lo veis? Esto es lo que le pasa a un autorregresivo de orden P. Un autorregresivo de orden P es genérico. P es algo que tenemos que adivinar, que tenemos que inferir a partir de la muestra. Eso es una de las cosas que tenemos que inferir. Pero fijaos, si fuera un autorregresivo de orden P, la función de autocorrelación parcial se cortaría en P. ¿De acuerdo? Y la función de autocorrelación simple, pues tendría o esta pinta, o esta pinta, o esta pinta. Es decir, estructura. Nunca se cortaría. Esas son las características que digamos, por las que vamos a identificar a los procesos autorregresivos de orden P. Por ejemplo, mirad, imaginaos que lo que tengo es esto. Esto es phi, J gorro, esa es la parcial. Y tengo las bandas aquí. Esa banda de ahí es 2 partido por raíz de n. Y esta menos 2 partido por raíz de n, el número de observaciones. Esas son las bandas. ¿Vale? Y ahora resulta que lo que tengo es esto. ¿Qué estáis viendo aquí? A ver, se corta, pero ¿Se corta cuándo? después de llevar una estructura ¿Se corta cuándo? en el año 4. No es el año.
Esto es orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, orden 5. Eso es el J. J es el orden, es la distancia que hay entre dos observaciones. En J4 se puede. En J4. No, se corta en J3. En J3 tenemos que hablar así, se corta en 3. A partir de 3 es el último distrito de 0. Los siguientes son todos 0, ¿sí o no? Pues si se corta en 3, ¿qué es lo que tenemos? Esto es la función de autocorrelación parcial ¿de quién? ¿De un qué? De orden 3. De un orden 3, ¿pero qué? De un autorregresivo de orden 3. Luego, como sabemos que es un autorregresivo de orden 3, lo podemos escribir, y lo podemos escribir así. WT, que será igual a phi3 de B a sub T. Perdón. Ah, se pone como el polinomio de 2. No, espérate, está mal, hecho mal. Es phi3 de B, WT menos mu, igual a sub T. Este es el modelo. ¿Y este phi3 cómo es? Pues ese phi3 es 1 menos phi1b menos phi2b cuadrado menos phi3b elevado al cubo, que multiplica a WT menos mu igual a sub T. O lo que es lo mismo es WT menos phi sub 1, WT menos 1, menos phi sub 2, WT menos 2, menos phi sub 3, WT menos 3. Menos mu que multiplica a 1, menos phi 1, menos phi 2, menos phi 3. Igual a A sub T. Es decir, esto lo multiplico por esto y eso lo multiplico por el mu. Pero cuando tú aplicas B a una constante, es la constante. Por eso aquí los B desaparecen, porque B aplicado a mu es mu. Mirad, esto sería el proceso, pero lo puedo recolocar. Lo puedo recolocar así. WT es igual a phi sub 1, WT menos 1, más phi sub 2, WT menos 2, más phi sub 3, WT menos 3, más delta, más A sub T, donde delta es igual a mu, que multiplica a 1, menos phi 1, menos phi 2, menos phi 3. ¿Cómo es la autocorrelación que exhibe tu serie temporal? Pues es una autocorrelación del tipo autorregresivo de orden 3. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasa hoy tiene que ver con lo que pasó ayer, anteayer y el día anterior. Y ya no más. Y con esa información, ¿a ti qué te queda por saber? Bueno, ¿cuánto vale phi 1, phi 2 y phi 3? Y el delta. Porque si yo conozco esos numeritos, inmediatamente me puedo hacer previsión. Como la que hemos hecho antes. Conociendo el numerito del phi 1, que era 0,2. ¿Lo entendéis? A ver, preguntas. ¿Dónde están estas bandas? ¿Dónde están estas bandas? En 2 partido por raíz del número de observaciones y menos 2 partido por raíz del número de observaciones. ¿Vale? En una más. Tengo esto. ¿Qué tengo aquí? Esto es el phi JJ gorro. ¿Qué tengo aquí? Lo que tengo aquí es esto. Esta es la parcial teórica. Y esta parcial teórica yo sé que es de un autorregresivo de orden 2. ¿Vale? Que podría escribir inmediatamente así. WT es igual a delta más phi sub 1, WT menos 1, más phi sub 2, WT menos 2, más A sub T. Esa es una forma de escribir el autorregresivo de orden 2. O bien, phi 2 de B, WT menos mu,
igual a sub t. Pero esa porque es parcial. O sea, Esta es la parcial. Claro, claro. Que precisamente lo expresas así porque es parcial. Es parcial. Y yo sé que las parciales de los autorregresivos se cortan. Yo sé que las parciales de los autorregresivos se cortan. Así es como esos son los primeros pasos que voy a dar. Tengo la serie temporal, calculo la función de autocorrelación parcial teórica, muestral, deduzco la teórica y una vez tenga la teórica, inmediatamente ya después escribo el proceso autorregresivo que sea. ¿Entendéis? Mi siguiente problema será hallar phi1 y phi2. Pero eso será más tarde, y delta. ¿Comprendido, chicos? ¿Hay alguna duda o no? Ahora. Entonces miramos más la autocorrelación parcial y no tanto la otra. Bueno, ahora estoy con los procesos de esta familia. Pero podemos tener otros procesos, que son los que vamos a ver ahora, que ya verás cómo te cambia la perspectiva, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la función de autocorrelación parcial va a ser muy importante mirarla. ¿No? Por si acaso tenemos un autorregresivo de un orden finito. ¿Vale? Os voy a poner más ejemplos. Mirad, esto es un MA1. Esto es un proceso NA1. Por favor, dejad el móvil. Esto es un proceso NA1. Ese no lo habéis visto en vuestra vida. Fijaos, el PIB hoy, ¿no?, es igual a un ruido blanco menos 0,7 por el ruido blanco retardado un periodo. Bueno, ¿eso qué es eso? Bueno, pues eso, que lo sepáis, es una forma de decir esto. ¿Qué es esto? ¿Un autorregresivo de qué orden? Venga, chicos, ¿eso es un autorregresivo de qué orden? Hombre, es de orden 1, en este caso, depende del año. ¿Cómo que de orden 1? Sí. Si tienes aquí un retardo 2 ya, ¿no? Ah, pensé que decías en la RIF. No, este. ¿De orden? ¿Dónde está el P? No, de orden T. No, de orden T no. El orden es el máximo retardo que tú ves. ¿Cuál es el máximo retardo que tú estás viendo? El que yo veo ahí es 2. No, hay unos puros puntos suspensivos. Pues de orden T. Los puntos suspensivos quiere decir que esto sigue. Más pi sub 4 WT menos 4, más puntos suspensivos. Pero será de orden T, entonces. No, los puntos suspensivos, ¿qué quieren decir? Que sigue la secuencia esta. Que sigue la secuencia, es decir, que aquí tengo pi1, que es un coeficiente, pi, o phi, me da igual, pero es un coeficiente pi por un retardo. 2 por el retardo, más 3 por el retardo, más 4 por el retardo, más 5 por el retardo. Y así sigue infinito. Es un autorregresivo infinito, ¿sí o no? Bueno, pues una media móvil de orden 1 es igual a un autorregresivo infinito. No lo voy a demostrar, pero como creéis, es la forma de interpretar la media móvil de orden 1. Y es así, es verdad. De tal manera que los pi sub j son cita sub 1 es esto, ¿vale? Elevado a j. Si el pasado importa en la determinación del presente, si todo el pasado hasta el infinito importa en la determinación del presente, pero el peso va disminuyendo, el peso del pasado va disminuyendo de acuerdo con esto, con esta función, en este caso sería 0,7 elevado a j, ¿no? El primer pi sub 1, ¿qué sería? 0,7. El segundo pi sub 2, ¿qué sería? 0,49. El siguiente pi sub 2 es 0,7 al cubo, ¿no? Y así sucesivamente.
¿Lo veis o no? O sea, un proceso media móvil de orden 1 es un proceso autorregresivo infinito, pero los pesos, los π1, π2, π3, los pesos que tiene el pasado más lejano en la determinación del presente, esos pesos van disminuyendo poco a poco. Y van disminuyendo de acuerdo con esta función. Entonces, lo que tengo es una media móvil de orden 1. ¿Vale? Esa es la interpretación de una media móvil de orden 1. Es como la tenemos que ver. Porque si uno dice, bueno, es que el PIB es función de un ruido blanco y de otro ruido blanco retardado en un periodo, eso como que te queda que no sabes muy bien qué estás diciendo, ¿verdad? Pero si lo que dices es, no, el PIB es función de todo su pasado hasta el infinito, lo que pasa es que el pasado más lejano importa cada vez menos en la determinación del presente. Y el pasado más lejano, digamos, va importando de acuerdo con esta función en la determinación del presente. Eso es una media móvil de orden 1. Bueno, esto no lo presentaría si no fuera tan frecuente. Estos modelos salen de una manera muy frecuente en la práctica, ¿vale? Los vais a tener hasta en la sopa, en muchas ocasiones. Y van a ser los modelos que vais a querer usar para prever. Tenéis que aprender a usarlos, nada más. Y es muy fácil usarlos. Primero tenéis que aprender a identificarlos. Mirad. Si vuestra serie temporal hacéis un cálculo, ¿vale? Y lo que obtenéis es esto. Este es el rho sub j gorro, ¿vale? Tenéis las bandas y tenéis algo así. Este es el cálculo que hacéis a partir de los datos. Esto es el ACF, lo que pone Bius como ACF, o el correlograma simple. Pues si tenéis esto, inmediatamente decís, uy, se corta en 1, ¿sí o no? Como el de un M a 1. Lo que tengo es un M a 1. Claro, esta no es parcial. Esta no es parcial, esta es la simple. Cuando se corta la simple, lo que tienes es un M a. ¿De qué orden? Pues depende de cuando se corte la simple. Si se corta en 1, de orden 1. Si se corta en 2, de orden 2. Si se corta en 3, de orden 3. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Mirad cómo es la parcial. La parcial ahora es la que presenta estructura. La parcial ahora es la que presenta estructura. O sea, antes era la simple presentaba estructura y la parcial se cortaba. Ahora es al revés. Ahora la que se corta es la simple y la que presenta estructura es la parcial. Por eso dijiste que cuando se corta, nunca se van a cortar las dos. Exacto. Y eso va a ser una propiedad que nos va a venir de perlas. ¿Por qué? Calcularemos las dos, la simple y la parcial, y nos preguntaremos, eso es por la pregunta que hacías tú antes, calcularemos las dos, la simple y la parcial, como hemos venido haciendo. Y nos preguntaremos, ¿cuál de las dos se corta? Y diremos, la parcial, una R. ¿Cuál se corta? La simple, es un MA entonces. ¿Entendido? Se cortan las dos, imposible, no pueden cortarse las dos. No hay ningún proceso para que se corten las dos. Las dos presentan estructura, muy bien. Entonces, no es un MA, no es una R, es un proceso mixto, que lo vamos a ver ahora. Así que por eliminación vamos a identificar el tipo de proceso que está generando los datos y además vamos a identificar el orden. Si es de orden 1, de orden 2, de orden 3 o del orden que sea. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a identificar así. Voy un poco más rápido con esto, porque lo tenéis escrito y ya creo que tengo la idea general porque quiero haceros un ejemplo real de todo esto, ¿vale? Que después vosotros podáis replicar y entregarme. Mirad, un proceso MA1. Mirad, utilizando el operador de retardos, este AT-1
se puede poner como B por AT. Saco factor común AT y me queda esto. Esto es el polinomio media móvil. Se llama polinomio media móvil. Y se escribe así. Polinomio media móvil que es un θ de orden 1 en B por AT. Esto es esto. Mirad cómo es un autorregresivo de orden 1. ¿Veis? Comparar esto con esto. ¿De acuerdo? Estas formas de expresar los modelos las tenéis que controlar al 100%. Esto os lo voy a pedir en el examen final, que me escribáis el modelo que habéis identificado. Vosotros vais a tener que hacer uno de estos, como el que yo haga ahora, lo vais a tener que hacer. Lo vais a saber hacer. Pero después, en el examen final, os voy a poner una serie temporal. Os voy a dar una serie temporal y voy a deciros, calcular una previsión de esta serie temporal, que es algo que ya habéis hecho por lo menos 2 o 3 veces conmigo. Y que, por supuesto, será una de las series, no será una serie compleja y además, lo importante no es acertar en esta historia, sino en dar un modelo que a ti te parezca adecuado por unas razones que sean válidas. ¿De acuerdo? Y me lo puedas justificar como lo voy a justificar. Dentro de un rato vamos a hacer 3 o 4 casos y ya estaréis preparados seguramente para hacerlo cuando después que los hagáis vosotros solos en casa. Y me preguntéis lo que no hayáis entendido o lo que no os salga bien. ¿Entendido? Cuando vayáis a ese examen vais a saber perfectamente qué es lo que tenéis que hacer, porque lo habéis hecho antes en casa y os voy a dejar todos los apuntes, todas las cosas que queráis. ¿Vale? Eso no, o sea, es simplemente que sepáis hacerlo, que me deis una previsión, yo voy a ser vuestro jefe y voy a decir, oye, dame una previsión del tipo de cambio para el mes que viene. Del tipo de cambio euro-dólar para el mes que viene. ¿Y vosotros? 1,18 más o menos 0,15. Eso es lo que quiero. Y eso es lo que os vais a llevar cuando veáis, oye, dame una previsión de qué vamos a crecer el año que viene. ¿O qué va a crecer Japón el año que viene? Porque estás en un fondo y quieres saber cosas de estas. Oye, ¿qué opinas? ¿Cómo va a crecer Japón el año que viene? Tú lo haces y ¡pum! Y le va a crecer un 2,5%, un 0,3%, más o menos 2 décimos. ¿Entendido? Os voy a presentar la media móvil de orden Q. Miradla. La media móvil de orden Q. Mirad, el ruido blanco, retardado un periodo, 2 periodos, un periodo. Cada uno con un coeficiente. Y después un término constante. ¿Vale? Ese término constante es la media, justamente, del proceso. Por eso el término constante se puede pasar al otro lado y poner el corchete este, ¿no? Después utilizar el operador de retardos y al final, mirad, esto es un proceso media móvil de orden Q. Un proceso media móvil de orden Q cuya función de autocorrelación simple se corta en Q. Y la parcial presenta siempre estructura. Y ahí tenéis las estructuras. O es un decaimiento exponencial de esta manera, justamente al contrario, ¿verdad? Es negativo va en este lado, o un seno, o un cambio de signo sistemático. Si veis esto, un M a Q. Y os lo tiene que confirmar esto. Esto es la característica por la que identificamos, la más importante, ¿vale? Y esto es lo que corrobora, lo que apoya. Vamos a irnos, ahora ya si queréis todos, vamos a irnos a... ¿Me va a dar tiempo? Lo hago directamente. Mirad, os vais a Mineco coyuntura. Vamos a irnos a Mineco coyuntura. Vamos a hacerlo, intentar hacerlo. Salgo de aquí. La otra parte teórica la veremos más adelante, un poco más adelante.
Mirad, os vais a ir a Mineco coyuntura y os vais a bajar esta serie temporal que tengo aquí, que es el PIB trimestral a precios de mercado, que va desde el año 1995, el trimestre 1, al 2020, trimestre 3. Mineco. Cogéis, os vais a... Mirad, os vais aquí. Mineco coyuntura. Base de datos de series, indicador de coyuntura. Os vais aquí, consulta y descarga de series. Os vais a contabilidad. Mirad, contabilidad nacional, volumen encadenado. Esta. Cogéis esta, que es Producto Interior Bruto a precios de mercado, el volumen, es decir, que es una variable real. Revisión estadística 2019, CVEC. CVEC quiere decir corregida de variación estacional. Corregida de variación estacional. Estas series son casi ciencia ficción, pero me vienen muy bien a mí para enseñaros estas cosas. ¿Sabéis lo que es corregida de variación estacional? ¿Qué es? ¿Sabéis qué es eso o no? A ver si sabéis todos conmigo. Lo importante es bueno, ya sabéis cómo bajar series temporales del corregido de variación estacional. ¿Qué es? ¿Qué os imagináis que es? Es lo que tú has dicho antes, ¿no? Lo de que no puede ir ascendiendo, ¿no? Que tiene que llevar una especie de serie. No. Eso es estacionalidad. Una cosa es estacionalidad y otra cosa es estacionalidad. ¿Sabéis lo que es la estacionalidad, no? De estación. De los trimestres o los meses, ¿no? Bien. Que los eneros se parecen a los eneros, los febreros a los febreros, los martos a los martos del año anterior. Que las variables son iguales. No, pero que estarán corregidas para que los meses sean... Mirad. Esto es el PIB. Digo, el PIB, eso es el índice de producción industrial. Mensual. Esto es un año. Esto es otro año. ¿Qué veis ahí? ¿Qué será esto? Estacionalidad. ¿Qué es eso? Eso es el IPI, el índice de producción industrial, ¿en qué mes? No. ¿Cuándo te vas de vacaciones? En agosto, ¿no? Cuando cierran las fábricas y tal, y es cuando el índice de producción industrial cae sistemáticamente. ¿Sí o no? Sí. Todos los años con esas fechas, el IPI cae. Eso es estacionalidad. La estacionalidad es un tipo de autocorrelación un poco especial. Y es que, oye, casi se parece más un agosto a otro agosto que un agosto a un enero de ese año. Aunque están más lejos el agosto del agosto, que distan 12 meses, resulta que se parecen más los agostos que lo que se parece ese agosto al enero de ese año. Entonces, eso es estacionalidad. Y estacionariedad es lo otro. Estacionariedad es lo que yo te he definido al principio de la clase, que no tiene nada que ver con eso. ¿De acuerdo? Aunque las palabrejas se parecen. Pero, claro, pero entonces, aquí, por ejemplo, tenemos estacionalidad, pero no estacionariedad. Exacto. ¿Lo seguís o no? Sí. Bien. Bueno, pues lo que han hecho en el Banco de España o en el Instituto Nacional de Estadística, lo que han hecho ha sido quitarle la estacionalidad a esta serie. Mirad, han pasado de esta serie a esta otra. Donde esto ha desaparecido, ¿veis? Y ha sido sustituido por un valor aquí. Lo que han hecho con la serie es dividir
la parte que se debe a la estación, a las vacaciones, y lo que no. Es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido vacaciones? Pues esto. ¿Cuánto se debe a las vacaciones? Esto otro. Pues quitamos la estacionalidad y dejamos nada más que lo que hubiera pasado sí. Bueno, eso es ciencia ficción, en cierto modo. Es cocina. Es cocina. Porque depende de lo que definamos como estacionalidad, así quitamos más o quitamos menos. Vaya, que tú y yo no nos podemos poner de acuerdo, no hay economistas que se pongan de acuerdo en lo que es estacionalidad. ¿Vale? Y si los economistas no se ponen de acuerdo, le quitan a la serie temporal cosas distintas. Bueno, ¿qué pasa cuando tú relacionas dos series temporales que están corregidas de variación estacional? Que como tú les has quitado, uno le quita una cosa y otro le quita otra, las relaciones se pervierten. Y uno encuentra relaciones y el otro no las encuentra. ¿Lo entendéis? Y entonces es un follón. Porque no se sabe quién tiene razón. Porque todo depende de la definición de estacionalidad que haya usado cada uno de ellos. Y como no viene, digamos, el señor y te dice, mira, esto era estacionalidad y esto no, pues nunca lo puedes comprobar. ¿Quién tenía razón? ¿Lo entendéis? Bueno, pero esto me viene muy bien para hacer ejercicios. Uno puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué mantienen esta historia de la estacionalidad? Porque hay mucho dinero metido dentro. Hay intereses económicos, hay programas que desestacionalizan las series temporales y a los políticos esto les vale cine. Porque cuando el paro aumenta muchísimo, dicen, no, eso es estacionalidad. Y se va a recuperar dentro de nada. No te preocupes, el año que viene lo tenemos listo. ¿Vale? Les viene fenomenal. Pero solo a ellos. A los economistas nos viene... Algunos economistas creen que les va bien, pero no les va bien para nada. No les va bien para nada porque lo que nos va bien es tratar de explicar la realidad, ¿no? Explicar el PIB tal cual es, o el IPI tal cual es, el índice de producción industrial. No uno inventado, cocinado. ¿De acuerdo? Cogemos esto, lo sacáis y construís un archivo de views para esa serie temporal, que es lo que yo tengo construido. Si señaláis aquí ya está, ¿vale? Esto no yo, como ya lo tengo hecho yo, pues simplemente lo voy a usar, que es esto de aquí. Mirad, esta es la serie temporal, así empezaría. Si me dicen, mira, tienes que prever el PIB, ¿qué harías para prever el PIB? Seguidme, como esto lo vais a tener que hacer en casa y dármelo, hacéis esta misma. Y la tenéis, como la tenéis grabada, podéis ir paso a paso. Así hay que intentar entender ahora qué es lo que hago, ¿vale? O tomar nota, en vez de hacerlo vosotros. Una pregunta. Es la primera serie temporal que creo. ¿Hay que poner algo en Stardate o algo así? Claro, en Stardate tienes que poner la fecha, que es 1995, Q1 y 2020, Q3. Es una serie trimestral. Pero no lo hagas ahora. Ahora toma nota de lo que tienes que hacer. Y después, si no, me escribes y me dices cuáles son las dificultades que tienes. Mirad, lo que haría sería, tendría esto en primer lugar. Después lo que haría sería hacer un gráfico. ¿Y qué diríais al ver este gráfico? Yo diría, esta serie no es estacionaria. Esta serie le he quitado el último trimestre. Veis que solo hay hasta el 19. Vamos a ver. Aquí. Mirad, le he puesto la muestra, el sample, le he puesto hasta el 2019-4. Porque si le pongo en la muestra, ¿dónde está la muestra aquí? Sample. Si le pongo todo el sample hasta el 2024, lo que me sale es eso, que es el virus. Y esto es un valor extremo. Y de momento ya, esto lo dejaré para el siguiente tema, que es análisis de intervención, cómo tratar este tipo de cosas. Nos ha venido muy bien el virus para esto, para enseñaros análisis de intervención. Pero ahora voy a quitar esa parte y voy a poner hasta el 2019.
2019, 4. ¿Vale? Y entonces tengo esto. Uno ve esto y ¿qué dice? Es una serie no estacionaria, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Una serie no estacionaria, ¿qué voy a hacer con ella? Primero le aplico logaritmos y después una diferencia. Le aplico logaritmos, ¿qué es esta? Le aplico logaritmos ¿para qué? Para inducir normalidad y homogeneidad, es decir, varianza constante, ¿no? Homocedasticidad, quiero decir. Y como tiene una tendencia, ¿verdad? No es estacionaria, ¿qué hago? Le aplico una diferencia para ver si es estacionaria, ¿vale? Bueno, pues le aplico una diferencia, que es esta, y que ya aprendimos a hacer el último día, y saco un gráfico. ¿Os parece esto estacionario o no? ¿Os parece estacionario o no? ¿Tenéis dudas? ¿Tenéis dudas o no? A ver. Estacionario, sí, yo diría que sí. Estacionario significa que fluctúa en torno a una media con una varianza constante. Vale, pues es que lo de la varianza constante, entonces no. ¿Sabes? Sí. Este pico es un valor extremo, esto es la crisis del 2008. Claro, Eso es el Lehman Brothers. Tenemos aquí un valor extremo también, que es algo que tenemos que tratar. Pero claro, ahora no podemos quitar como antes el valor porque es un año. Si quitamos ese año, nos cargamos la serie temporal. Tenemos que sustituirlo por el valor que hubiera aparecido si no hubiera habido la crisis de las hipotecas basura. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer más adelante con análisis de intervención. Pero aquí simplemente dices, bueno, mira, no estoy seguro que esto sea, pero no estoy seguro de que esto sea estacionario o no. Le voy a aplicar otra diferencia, por si acaso, le aplico otra diferencia. Mirad, he generado la serie D2LI, que es igual a DLI menos DLI menos 1. El incremento menos el incremento anterior. ¿Vale? Esto es la serie en dos diferencias. Voy a hacer un gráfico. ¿Y esto parece estacionario? Esto parece, sí, parece más estacionario. Desde luego tengo aquí los picos estos de la crisis, ¿no? Pero es estacionario seguro, ¿no? Y está a lo mejor también, pero bueno, pues como tengo dudas, voy a seguir las dos vías. Voy a empezar primero con esta de aquí. Digo, voy a suponer que esto es estacionario. Voy a suponer que esto es estacionario. La primera diferencia es estacionaria. Pues calculo el ACF y el PACF, que es el correlograma. Le calculo 15. ¿Qué decís? ¿Qué diríais con esto? Pues... ¿Cuál es la primera pregunta que tenéis que haceros? Apuntadla. La primera pregunta que tenéis que haceros, estos tres pasos que he dado son estándares. Son estándar para todas las series temporales. Me construyo la serie. Hago una gráfica de la serie. Veo si es estacionaria o no. Tendré dudas. Cojo las dos opciones. Empiezo con una. Y me pregunto, cuando empiece con una, digo, bueno, calculo el ACF y el PACF para esa serie estacionaria. Y me pregunto, ¿se corta alguna de las dos? ¿Cuál se corta? No se corta ninguna. ¿Estáis de acuerdo que no se corta ninguna o sí? ¿O sí se corta alguna? Se corta la delante. ¿Se corta cuál? En la parcial. ¿Esta o esta? La parcial. ¿Por qué se corta la parcial? Porque a partir del 1 o quizá el 3, todos los demás están por debajo, ¿sí o no? Pongamos que este está en el límite. Y vamos a suponer que se corta en 3. Pero no era si era 0, no son 0. No estás tomando apuntes. Es que Y eso es lo que te hace olvidarte de algunas cosas importantes. no puedo estar, o sea, quiero decir, si estoy a tomar apuntes o estoy a tener... Bueno, vale, organízate como quieras. Pero
Cortarse quiere decir que esté dentro de las bandas. O sea, todo lo que está dentro de las bandas es como si no existiera, como si fuera cero. ¿Entiendes? Por eso, a partir del 3, todo lo demás es cero. ¿Ves? Luego es una parcial que se corta en 3. Una parcial que se corta en 3. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tipo de proceso está generando esa serie temporal? Autorregresivo de orden 3. Ya lo puedo escribir. Autorregresivo de orden 3. Muy bien. ¿Cómo tendría que ser la función de autocorrelación? Entonces, la simple. Tendría que presentar algún tipo de estructura, ¿no? Joder, ¿está clara la estructura? Sí, sí. Clarísima, ¿no? Aunque al final se acaban metiendo dentro de las bandas, ¿no? Claro que se acaban metiendo dentro de las bandas porque es una estructura de decaimiento, ¿no? Y en un momento determinado entrarán dentro de las bandas. Pero uno ve la estructura inmediatamente, ¿no? Tengo un autorregresivo de orden 3, que es lo que voy a estimar. Pero no, antes de estimarlo, yo lo voy a escribir. Y voy a escribir esto. Mirad. 1 menos phi sub 1b menos phi sub 2 b cuadrado menos phi sub 3 b cubo wt menos mu igual a sub t. Esto es lo que voy a estimar. Y esto lo tengo que saber escribir. Esto es lo que voy a estimar. Voy a estimarlo. ¿Para qué voy a estimarlo? ¿Qué quiero estimar? Quiero estimar phi sub 1, phi sub 2 y phi sub 3 y el mu. Porque una vez tenga eso ya puedo hacer las previsiones. ¿Lo veis o no? Pues nada, lo hago. Mirad, lo que hago es objeto, nuevo objeto, ecuación. Y la llamo ecuación 1. Espera un momento, voy a quitar la ecuación 1 de aquí. Eliminar. Y voy a quitar también la ecuación 2. Eliminar. Vamos a ver. Me cojo objeto, nuevo objeto, ecuación. Y aquí pongo EQ1. EQ1. Y le digo, ¿es la variable estacionaria cuál es? La DLI. ¿Vale? Esa es la estacionaria. ¿Cuántos coeficientes tengo de la R3? Tengo AR paréntesis 1. Por eso estoy diciendo que me estime el phi 1 del autorregresivo de orden 3. Si le digo AR2, que me estime también el phi 2. Y le digo AR3, luego me tiene que estimar el phi 3. Y también me tiene que estimar una constante. ¿Entendido esto? Con eso yo le digo a Arius que me estime aquel modelo que tenéis ahí en la pizarra a la derecha. Le digo que me lo estime por mínimos cuadrados ordinarios porque este modelo se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios y que vaya desde 1900 Q1 hasta 2019 Q4. Le doy a estimar y mirad, esto es lo que tengo. Lo voy a poner aquí. Mirad, esto es esto. Esto sería 1 menos 0,765b o 766b, redondeando. ¿Vale? Después tengo aquí más 0,10 11b cuadrado menos 0,18 0,6b cubo wt menos 0,005 igual a sub t. Esto es lo que he estimado. ¿Vale? El phi 2 me lo estima negativo. Por eso este negativo con el phi 2 negativo me da el positivo. ¿Entendido? Esto es el proceso que he estimado. Y lo que voy a hacer ahora es diagnosis de ese proceso.
Ya lo he estimado. Y ahora quiero ver si me he equivocado o no. ¿Entendido? ¿Cómo puedo saber si me he equivocado o no? Bueno, pues, si este proceso de aquí es el correcto, los residuos estos de aquí, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser? Ruido blanco. Que la esperanza de... Un proceso autorregresivo de orden 3 es un proceso que aquí tiene ruido blanco, ¿no? Yo he estimado un proceso autorregresivo de orden 3. ¿Cómo me tendrían que quedar los residuos? Pues próximos a estos. Y si estos son ruido blanco, eso tiene que ser ruido blanco. ¿Estamos o no? Vamos a ver si son ruido blanco o no. Me voy aquí a View y me voy a Residual Diagnostics y cojo el correlograma y cojo 15 autocorrelaciones, les doy al OK. Mirad cómo es. Eso que estáis viendo es el correlograma y el correlograma parcial de los residuos, de los AES. ¿Eso qué es? ¿Es un ruido blanco, sí o no? Eso es lo primero que hemos visto en clase. Eso es un ruido blanco. ¿Veis que todo está dentro de bandas? Es decir, todas las autocorrelaciones están dentro de las bandas. En el ACF y el TACF solo hay uno que le pasa eso, al ruido blanco. Luego, el modelo que hemos estimado es un buen modelo porque deja los residuos ruido blanco. Pero todavía no hemos acabado. Me falta algo más. Voy a la estimación otra vez. Mirad. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, se está haciendo las cosas raras. Me voy otra vez a la estimación. Estimation Output. Y me voy aquí. Mirad. ¿Qué quiere decir esto? El AR2 este de .556. Que la hipótesis no la de que AR2 sea igual a 0 es del 55%. No. Ibas bien, pero al final te has desviado. Vale, pues que... La hipótesis de que phi2, el segundo coeficiente, sea 0, ¿qué haces con ella? En este caso, la rechazas. No, en este caso la aceptas porque el p-valor es muy grande. P-valor grande, aceptar. P-valor pequeño, rechazar. Aceptas que sea 0. Entonces dices, bueno, voy a mejorar el modelo. Me voy aquí a Estimate Es irrelevante. y le quito el autorregresivo de orden 2. Le quito el phi2, le dejo nada más que el phi3. Eso lo haces porque es irrelevante. Porque es irrelevante. Y le doy otra vez. ¿Y qué me dice esto? Que el phi3 también es irrelevante, ¿no? Entonces me voy y le quito el phi3. ¿Os acordáis que el phi3 estaba ahí? Sí. Le quito el phi3, le doy, ¿y ahora qué? Y ahora te quedas con La constante relevante y irrelevante. Depende del nivel de significación. Bien, eso es, depende del nivel de significación. Al 10% es relevante. Pues entonces la dejamos. Vamos a ver los residuos otra vez. O sea que el modelo finalmente con el que ha acabado en esta historia, El año menos 1, ¿no? ¿el modelo con el que ha acabado cuál es? Con el... Lo voy a poner aquí. Es este, mirad. Es W es 1 menos 0,81b 0,81b por delta el logaritmo del PIB, ¿no? Delta logaritmo del PIB menos 0,005 igual a A sub t. Ese es el modelo con el que ha acabado. Este modelo es un autorregresivo de orden 1, no uno de orden 3. ¿Sabéis lo que he hecho? En la diagnosis me ha obligado a reformular el modelo. Y finalmente, partiendo de un autorregresivo de orden 3, la diagnosis me ha llevado a un autorregresivo de orden 1.
Voy a ver si es el adecuado. Pues me cojo los residuos, residual diagnostics, calculo el correlograma, le pongo 15. ¿Y qué me da? ¿Qué me da? Que está todo dentro de bandas. El 3 está cerquita, pero está dentro de bandas. Pero entonces no es estocástico, o sea, ¿Cómo que no es estocástico? Se cortan los dos. La autocorrelación y la parcial. No, lo que estás viendo es esto. Mira, lo que estás viendo finalmente es esto, en las dos. Porque está todo dentro de las bandas. Y si está todo dentro de las bandas, es cero. Vale, pero no habíamos dicho que nunca se iban a cortar los dos. O sea, bueno, es que no es que se corten. Exacto, no es que se corten, es que son cero todos, los dos. ¿Vale? Es el primer proceso que te he enseñado como ejemplo, el ruido blanco. Por eso te lo he enseñado como ejemplo. El primero. Ruido blanco. Por eso es igual a AT y AT es ruido blanco. Exacto. Es decir, lo que estás viendo, esto es el ACF y PACF de este. No. Eso es lo que estás viendo. Te está diciendo que el ruido blanco, todos los coeficientes son significativos, hemos acabado. Con ese modelo es con el que tenemos que hacer previsiones. ¿Cómo haríamos previsiones? Mirad, para acabar, porque me quedan 5 minutos, para acabar. Un momento, vamos a ver. Esperar porque tengo que dejar la pizarra en blanco. Voy a dejar de compartir aquí, a ver. A ver si ahora pongo compartir pantalla, la pizarra, compartir. Mira. Lo que tengo es esto. Delta, logaritmo del phi en t es igual a 0,81 delta logaritmo i en t menos 1 más 1 menos 0,81 por 0,005. ¿Cuánto da esto? ¿Podéis calculármelo? Más a sub t. Estoy haciendo el incremento. Sí, sí. Eso 0,000995. 0,12395. Vale. Pues entonces, con este modelo es con el que tengo que hacer previsiones. Mirad, ¿para cuándo quiero hacer previsiones? ¿Hasta cuándo he estimado? Has estimado hasta 19, ¿no? El 4 del 19, ¿no? Pues ahora voy a hacer previsiones para t igual al primer trimestre del 2020, ¿no? Particularizo este modelo, que es delta logaritmo de i para el primer trimestre del 2020, que será igual a 0,81 para delta logaritmo del cuarto trimestre del 19, ¿no? Más 0,00095 más a sub t. No, pero a sub t no. Es decir, a t, ¿cuánto vale? Primer trimestre de 2020. Y ahora lo que hago es tomar esperanzas. El valor esperado de delta logaritmo de i primero del 2020, condicionado a todo lo que sé, ¿hasta cuándo tengo? Hasta 4 del 19, eso... 4 del 19 es mi conjunto de información, yo lo sé todo. ¿No? Pues esto será 0,81 por... ¿Cuánto vale esto en el 2000? ¿Cuánto vale eso en el 2019? Pues me voy a EBIUS. Vamos a ver. Espera un momento. A Estimation Output, no. ¿Dónde está el EBIOS? ¿Aquí? Espera un momento, a ver. Sí, pero esperad un momento. Tengo que quitar esta pantalla. ¿Por qué?
es igual ahí partido B. Voy a abrir esta pantalla, voy a abrir esta otra, esperad un momento. Y ahora es cuando abro el views y lo tengo ahí, lo tengo aquí abajo. Mirad, lo tengo aquí, DL, ¿no? Esto, le cojo y le hago un spreadsheet, ¿no? Voy aquí abajo. ¿Cuánto vale? 0.1544, ¿vale? 0.1544. 0.1544, me voy aquí, dejo de compartir, me voy a... Esto es un lío. ¿Grabaste la clase? Sí. 0,4 hemos dicho. 15,4 más 0,12395 más el valor esperado de esto, que es 0. Calcular esto. Has cogido el del 20. No, este de aquí es justamente este. 0,1260. 0,1260. 0,1260. 0,14. 0,14. Esto es la previsión para la tasa de variación trimestral del PIB, es decir, del cuarto trimestre del 2019 al primer trimestre de 2020, el PIB debería de haber crecido un 12,6%. O sea, ya no estamos hablando de un año a otro, estamos hablando del mismo año. Pero esto es, estamos hablando de un trimestre para el siguiente. Tienes, para este valor es para lo que quieres conseguir, o sea, para esta fecha es para la que quieres conseguir delta, la tasa de variación. Y por eso coges la del 19. No, aplicas justamente el modelo. Si T es 1 del 20, T menos 1 será el trimestre anterior, será 4 del 19. Te has puesto el logaritmo neperiano de... Logaritmo neperiano de I sub T, Vale. de I 4 del 19. Y ahí, y ese 19, cuando fuiste a Levi, cogimos el del 20. No, cogimos el del 19. Vale. El del 20 no lo tenemos, el 4 del 20 todavía no ha salido. Estamos Y el estudiando. 0, 1, 2, 6 es la previsión del cuarto trimestre De la tasa de crecimiento del cuarto trimestre con respecto... No, del primer trimestre con respecto al cuarto. Vale. ¿Por qué pones ese omega? Omega es conjunto de información. Conjunto de información es todo lo que tú sabes hasta esa fecha. Lo que tú sabes hasta esa fecha es todos los SAES hasta esa fecha y todas la serie temporal hasta esa fecha. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? ¿Lo habéis entendido? Sí. Eso sería el final. Eso sería la previsión final. Bueno, habría que hacer más cosas aquí en la previsión, porque es una previsión puntual y hay un intervalo de confianza que querríamos calcular, pero bueno, no es el momento de hacerlo. Ahora mismo quería focalizar simplemente en cómo calcular la previsión puntual. ¿De acuerdo? Luego ya elaboraremos un poquito más, pero habéis visto todo. Habéis visto cómo hemos cogido la serie temporal, cómo la hemos hecho estacionaria, cómo hemos calculado el ACF y el PACF de esa serie temporal, cómo hemos identificado el tipo de proceso, hemos hecho diagnosis y finalmente nos hemos quedado con un proceso final que es con el que hemos hecho la previsión. ¿Está esto claro? Quiero que hagáis lo mismo, exactamente lo mismo y que lleguéis aquí exactamente igual. ¿Vale? Un momento. La clase esta es para vérsela 3 o 4 veces. Bueno, esperaos que voy a tomaros, o voy a pasar lista, ¿vale? Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto, voy a ver, esperar un momento que... Yo no sé